Psicología cognitiva. Su origen empezó por Wilhelm Wundt, quien fue un filósofo y psicólogo alemán considerado el fundador del Instituto de la Psicología Experimental. Allí se formaron los discípulos de Wundt, que luego difundieron por todo el mundo la psicología como ciencia independiente. El más destacado, Tishner, quien lo acompañó en su proceso de buscar el método de la introspección experimental, la cual se trataba en los procesos mentales de una manera objetiva y científica mediante la manipulación de la estimulación a la que era sometida el sujeto investigado. Pero Tishner decide separarse de Wundt debido a que éste rechaza la introspección como método válido de estudio de la mente. Tishner aportó la empatía en la psicología experimental como factor determinante de los resultados de los análisis psicológicos de laboratorio. Luego surgió la psicología estructuralista de Tishner. Esta versa sobre la posibilidad de asignar la categoría de sistemas a algunos procesos mentales superiores realizados por los seres humanos. Tenía el objetivo de analizar la mente a partir de los elementos básicos que la conforman y de cómo estos se unen para formar procesos complejos. Para ello se basaron en el método introspectivo, pero esta psicología desapareció ya que las escuelas psicológicas que se opusieron a los planteamientos de él, ganando así la batalla ideológica de la comunidad científica. Luego surgió el funcionalismo de William James. En 1930 es basado en la reacción al estructuralismo de Tishner. William James, filósofo y psicólogo, se centró en estudiar la conciencia y los estados emocionales. A diferencia del estructuralismo y el funcionalismo, postuló que los átomos del pensamiento no existen en la vida real, ya que nuestra mente siempre combina asociaciones, revisa la experiencia, se activa, se detiene, avanza y retrocede en el tiempo. Esta orientación ponía el foco sobre la relevancia de aspectos olvidados por la psicología estructuralista, como los métodos empíricos, la comparación estadística o la experimentación sistemática, y fue el antecedente fundamental del conductismo de Watson. Esta no hubiera sido posible sin los trabajos de autores como el fisiólogo ruso Ivan Pavlov, padre del condicionamiento clásico o respondiente, que estableció el esquema estímulo y respuesta, y el americano Edward, padre del condicionamiento operante, quien formulará la ley del efecto y la ley de repetición y cuya influencia sobre Skinner será decisiva. El conductismo pone el énfasis sobre la conducta observable, tanto humana como animal, que considera que ha de ser el objeto de estudio de la psicología y las relaciones entre estímulo y respuesta. Más adelante surge una corriente psicológica cognitiva entre los años 50 y 60, como reacción al conductismo radical y su metáfora de la caja negra propuesta por Skinner, metáfora que serviría para indicar la imposibilidad de observar desde afuera lo que ocurre en la mente de los sujetos, donde tuvo una lucha implacable contra la escuela conductista. El cognitivismo abandonó la orientación mecanicista pasiva del conductismo y concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del registro y organización de dicha información para llegar a la reestructuración en el aparato cognitivo del aprendizaje. El Simposio de Eisson es el Congreso de la Revolución Científica Cognitiva. Con ellos propusieron ideas que fueron relevantes para la psicología científica. Tuvo especial importancia a raíz de 3 hechos. 1. La vinculación que allí se hizo del cerebro con la computadora. 2. El desafío que tenía con el pensamiento conductismo. Y 3. Se encargó en el estudio de los procesos mentales implicados en el conocimiento. El psicólogo Brunner en 1891 da a conocer su investigación de la percepción humana. Descubre que el sujeto no es un conector pasivo de ER, sino un procesor intelectual activo. En la mecanización del pensamiento surgen nuevas ideas y debates entre el hombre y el ordenador, partiendo de este físico Tolman, el mapa cognitivo del organismo, donde decide realizar un homúnculo, deduce que la conducta sucede por la toma de decisiones, por este hombre artificial como una retroalimentación. A esto surge el debate de la inteligencia artificial, conllevando al fisiólogo Turing, donde se cuestiona si la máquina puede pensar. En sus investigaciones realiza el test de Turing, que consiste en la imitación de la máquina humana para así poder deducir si puede ser igual o mejor al humano, pero dedujo que estos ordenadores pueden dar respuestas simples. Es por ello que los conceptos de procesos de la información se estaban aplicando cognitiva humana. A partir de esto, Miller, en 1955, le da gran principio a las ciencias cognitivas en la comparación del ordenador y el humano, diciendo que esta escuela no se caracteriza por el sistema nervioso, sino que hace parte del proceso de la información del ser humano. En los años 80, la psicología cognitiva estaba en una postura totalmente radical, lo que quería sus fundadores, donde surge debate de los postulados actuales. El psicólogo hace una serie de deducciones donde dice que se le está dando más prioridad al ordenador que al ser humano, afirmando que el ordenador no pasa de BOF
a la prueba de Turing, derivada que la máquina no tiene una función natural donde no puede pensar y comprender, convirtiéndose en una herramienta para el ser humano. Por otro lado, uno de los aportes y reconocimientos de las ciencias cognitivas más relevantes circunscribieron el pensamiento de nuevo estructuralismo de Piaget sobre las etapas del desarrollo que a su vez van relacionadas con la psicología social del Restringar, que son las creencias, es decir, de la disonancia cognitiva, dos ideas que son contradictorias con la creencia del sujeto, y a esta teoría se le avaló como entidades mentales planteada por el desarrollo.